Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En el programa de hoy nos acompaña Rafael Rey, ex ministro de Pesquería. A ver, cronológicamente, buen día. Hola. Rafael. Ex miembro del Congreso, del CCD, el Congreso Constituyente Democrático. No, primero diputado de la Nación. Diputado. En el año 90. En el año 90, luego congresista constituyente, ex ministro de Defensa, ex ministro de Pesquería, ex embajador, representante del Perú en Roma, agudísimo analista político, conductor del prestigioso programa Rey con Barba, que además tiene la participación de Pancho Tudela. Está aquí para hablar de todo lo humano y lo divino, más lo humano que lo divino. Así espero, porque yo, como tu programa se llama Ni con Dios ni con el Diablo, yo prefiero estar con Dios y no con el diablo. Ciertamente. Pero el diablo sí está metiendo la cola. Hace mucho tiempo. En Latinoamérica, en las últimas semanas sobre todo. Antes de hablar del Perú, ¿cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo? Digamos, hay dos lecturas, ¿no? Y yo siempre digo aquí que, bueno, quizá discrepemos en él, pero digamos, hay aquellos que lo ven en blanco y en negro, ¿no? O en contraste absoluto, y quizá la verdad está a mitad de camino entre ambas cosas, ¿no? Por un lado, los que dicen que todo lo que está ocurriendo es producto de un complot, o sea, todo, absolutamente todo. Y aquellos que dicen que no, que hay, digamos, que hay ingredientes reales de descontento a los cuales se les ha añadido gasolina. Y luego en el otro extremo, por supuesto, aquellos que dicen no, esto demuestra el fracaso del modelo, y eso es tan, digamos, tan grosero que ni vale la pena mencionarlo. Pero ¿cuál es tu apreciación? Porque, por ejemplo, en Chile, ¿no? Para terminar y luego no interrumpirte, pero yo sostengo que el millón, no se puede decir que el 1.250.000 personas que salió a protestar la primera vez pacíficamente durante horas sean títeres del chavismo o de Cuba, porque si no le estamos dando un poder inmenso. Claro. Pero por otro lado, sí, digamos, los primeros 2 días fue un contraste muy marcado. Y yo creo que después rápidamente se dieron cuenta, porque por un lado tenías esa manifestación enorme en Santiago, 1.200.000, no pasó absolutamente nada, totalmente pacífica, y entonces había un contraste evidente con la quema simultánea de supermercados y de estaciones de metro. Luego aparentemente se dieron cuenta y ya las manifestaciones se infiltraron en las manifestaciones, y entonces como que ese contraste se diluyó. Pero en fin, fue un largo preámbulo para tu... No, yo... creo que de alguna manera todo está relacionado. A ver, yo he llegado a la conclusión de que el problema es, como siempre en una crisis, el ser humano. Pero el ser humano, mucho más allá del político, del empresario, del sindicalista o de la ideología política que practica. En el fondo de estas crisis sociales, económicas, políticas, hay una crisis moral muy profunda, muy profunda. Y por tanto, toda la situación que el mundo vive, y que por supuesto también vivimos en Perú y en Chile, la que ha vivido, que está viviendo desgraciadamente a extremos increíbles, Venezuela o Bolivia, etc., en el fondo son consecuencia de que el ser humano se ha olvidado de que hay un creador. Yo puedo pasar ahorita a un paréntesis. Podrá parecer esta primera reflexión mía, para algunos, una reflexión cucufata. Muy bien, lo acepto y lo respeto. Pero no por eso voy a dejar de decirla, porque creo firmemente en que eso es lo que está sucediendo, en el fondo. Después diremos otras cosas. Entonces, el ser humano, al olvidarse de que existe un creador, un fabricante que nos ha hecho a nosotros, que como todo fabricante de cualquier instrumento, de cualquier aparato electrónico, escribe un manual de funciones, un manual de instrucciones para que eso que ese creador o ese inventor ha hecho o ha fabricado funcione como es debido. Es decir, si tú compras esa laptop,
y está diseñada, vamos a suponer, ahora ya están todas diseñadas para corrientes de 220, 110 a 220, pero antiguamente las que comprabas en Estados Unidos estaban diseñadas para una toma corriente de 110 voltios, no de 220. Entonces, si tú en un instrumento que está diseñado para recibir 110 voltios, lo conectas a 200 voltios, bueno, se quema, así de sencillo. Bueno, esto es lo que está pasando en pocas palabras. Cualquier persona con sentido común y con un poquito de sensatez y de humildad dice, a ver, ¿cuáles son qué dice el manual de instrucciones sobre este aparato? Bueno, esas instrucciones están hechas por Dios, que nos ha dado una ley moral que existe en el corazón del ser humano, que nos hemos empeñado por distintos motivos de ir dejando de lado y en algunas ocasiones rechazarlas expresamente. Entonces, lo que está pasando, como Dios es un caballero y que no interfiere en nuestra libertad, todo lo contrario, que respeta nuestra libertad, si lo hemos quitado de la educación de los niños, si lo quitamos de nuestras escuelas, si lo quitamos de los matrimonios y de las familias, si lo quitamos de los gobiernos, entonces Dios dice, bueno, yo soy un caballero y por tanto, muy bien, me retiro, porque no me quieren, me están sacando, bueno, muy bien. Pero entonces no nos quejemos que la computadora se conecte a 220 y esté diseñada para y se quemó. No nos quejemos. Entonces, en resumen, yo creo que esto es consecuencia, la primera consecuencia de una crisis moral que afecta al mundo entero y que aquellas instituciones que estaban llamadas a recordar esa importante reglas morales, como es por ejemplo la Iglesia Católica y por supuesto las demás religiones, también han entrado en crisis por culpa de muchos de las que los integramos. Y entonces quienes debieran recordarle eso a los seres humanos, o los han sacado y no les permiten, porque dicen, no, esto es un país laico, de manera que no me interesa que usted dé unas sugerencias de orden moral, porque no pintan para nada. Y por otro lado, o sea, por un lado los han rechazado, y por otro lado, muchos de los que deberíamos de cumplir con un papel, todos los cristianos, por ejemplo, no estamos cumpliéndolo, ni nos interesa cumplirlos de repente. Bueno, eso como introducción. Ahora la parte más política. Bueno, o sea, lo que estás diciendo en suma es que el alma de Occidente está enferma. Totalmente. Ya lo decía Solzhenitsyn hace muchos años, escribiendo sobre lo que le pasaría a Occidente si no tomara las medidas que debía tomar en su momento. Lo veía él en el comunismo y lo advirtió para Occidente. Bueno, claro, es un enfoque, ¿no?, muy respetable y es un enfoque distinto realmente cuando los invitados aquí aterrizan rápidamente en la parte político-coyuntural de la que seguramente vamos a hablar aquí, pero tú has retrocedido, has dado un paso atrás para ver quizá un panorama más amplio. Bueno, sí, como tú sabes, yo hace mucho tiempo que vengo sosteniendo no solo el cristianismo, lo que podríamos llamar Occidente, la cultura judeo-cristiana. Sí, exacto. Es objeto de ataque sistemático. Yo escribí una columna hace muchos años que lamentablemente sigue teniendo vigencia y cada vez cobra, lamentablemente, repito, más vigencia que nunca, que es los bárbaros a las puertas de Roma, entendiendo por Roma el Occidente judeo-cristiano, la civilización, ¿no? Entonces hay un doble ataque. Está el ataque por fuera del Islam radical que busca la destrucción física, ¿no es cierto? El Estado Islámico y todas esas variantes. Y el enemigo interior. Y el enemigo interior, que es, digamos, la izquierda en todas sus variantes, que yo llamo los gramscianos. Pero no solamente los gramscianos, los de la izquierda, Uri, nosotros mismos, quienes no somos gramscianos y no somos de izquierda, o de izquierda marxista, etcétera. Hemos sido capturados por el hedonismo y la corrección política. Exactamente, por la desidia. Efectivamente, eso es el asunto. O sea, no es solamente el enemigo externo y el enemigo interno que no piensa como nosotros. Somos nosotros los que, sabiendo, o por lo menos debiendo de saber cómo nos debemos de comportar, no estamos comportándonos así. La frase esa, entonces, no recuerdo en ese momento, para que el mal triunfe,
Basta que los hombres buenos no hagan nada. ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, esto es lo que nos está pasando hace muchos años. Yo no dudo de que hay enemigos de la civilización, como tú dices, judeo-cristiana, por supuesto que los hay. Pero eso no hubiese, toda la vida lo ha habido. En el fondo, ha existido en siglos. Pero la diferencia es que ahora, desde adentro, se ha bajado los brazos, hay una especie de resignación. Exacto, exacto. Y esto es, por ejemplo, en otro orden de cosas, para volver después a la realidad latinoamericana. En Europa, tú ves hoy día el estado de bienestar que ha generado los problemas que empiezan ahora a vivir y que van a seguir viviendo probablemente para algunos países europeos de manera definitiva. Francia, por ejemplo, va a caer en manos del islamismo en 25 años más. Bueno, está la famosa novela esta de Welbeck, de un candidato islámico que gana las elecciones y todo el mundo académico, todos se tienen que convertir al Islam y todo. Bueno, por eso. Pero en fin, más allá de las novelas, lo que yo veo es que, ¿qué ha pasado en Europa? Europa ha tenido unas guerras, 2 guerras mundiales y antes bastantes otras. Pero hablemos de la edad moderna, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial destrozó a Europa y le hizo vivir a los ciudadanos europeos una realidad muy dura que fue superada gracias a las virtudes humanas, gracias a que tenían muy claro el sentido moral de la vida del ser humano, el sentido de de los deberes que tenían los seres humanos y la solidaridad que tenían que tener unos con otros. Por supuesto, hubo ayuda norteamericana, con el Plan Marshall, por ejemplo, todo lo que tú quieras. Pero esas generaciones vivieron en carne propia el desastre, el hambre, el frío, la necesidad, y se sobrepusieron y haciendo las cosas con sentido moral y con sentido positivo, y recuperaron Europa, hicieron la Europa moderna. Las generaciones posteriores han vivido del confort que les dieron sus padres con esos esfuerzos, y entonces se han acostumbrado. Y ahí tienes las sociedades de bienestar hoy día que creen que todos son derechos y que no existen deberes. Ahí está el resultado de lo que está pasando en Europa. Bueno, acá hemos tenido la desgracia de que, hemos tenido la suerte de no tener una guerra de la dimensión salvo la guerra con Chile, ¿no? Bueno, la guerra de Sendero, la guerra que desataron las 2 bandas terroristas, Sendero y el MRTA. Sí, estoy de acuerdo, pero fue una guerra también traumática. Fue una guerra, pero felizmente, pero una guerra de alguna manera que digamos, causó víctimas mortales y enormes prejuicios económicos, pero nunca con el nivel de desastre que ocasionaron las 2 primeras guerras mundiales. Sí. A eso me refiero. Pero bueno, en cualquier caso, muy bien. Pero, por ejemplo, está bien, mencionas tú la guerra que hemos sufrido relativamente hace pocos años contra los grupos terroristas. Quienes hemos vivido esa época, sabemos lo que significa acostarte o levantarte sabiendo que te puede explosionar un coche bomba en la esquina de tu casa o al lado de tu casa, o lo que te puede pasar saliendo no sé, a la calle cualquier día. O los selectivos. Pero hoy las generaciones, los millennials, no se han olvidado, no lo han vivido. Y además los medios de comunicación no les ha dado la gana de recordarlo, porque la grandísima, no es el caso por supuesto, de este canal, ni mucho menos de tu programa, pero yo lo digo con frecuencia y lo seguiré diciendo cada vez más, porque estoy indignado con el general, con la prensa peruana, con los periodistas peruanos y con los empresarios dueños de comunicación de medios peruanos, de medios de comunicación peruanos. Son unos irresponsables. ¿O acaso no ves tú la degradación profesional, la degradación ideológica o hasta la basura que vemos todos los días o escuchamos todos los días en los medios de comunicación? Te pongo por etapas. Lo que causaba escándalo hace unos años era que una periodista, y además yo lo vi,
yo lo vi varias veces, que una periodista corriera al lado de una señora que le habían advertido que se había accidentado un ómnibus en Pasamayo, y corría la periodista al costado de esta señora, cuyo hijo había fallecido en el accidente, y le preguntaba: señora, se murió su hijo, ¿qué siente? O sea, el morbo que han demostrado hace mucho tiempo, muchos años, décadas, los periodistas mal formados y peor dirigidos en sus medios, ha sido asqueroso y sigue siendo asqueroso. Eso no ha cambiado, continúa siendo así, solo que a eso le han añadido ahora otra cosa, que es el desprecio a las cosas más respetables, vamos a decir. Y entonces, y por supuesto añádele a eso la cuestión política. Tú ves a los medios de comunicación, América Televisión, y porque yo no hablo así, no, en general, no, América Televisión, lo de Canal N es, a mi juicio, traición a la patria. Si quieren acusarme de ser exagerado, que me acusen, no me interesa. Para mí, no es que esté diciendo que legalmente lo es, lo que estoy diciendo es que para mí, moralmente, lo que hace Canal N es traición a la patria. Además, en manos de una señora colombiana, que salió de Colombia como consecuencia de haber expuesto a los militares que recuperaron a Ingrid Betancourt de una venganza, claro, ¿no? Exponiendo la vida de ellos porque los dio a conocer solo por ganar una primicia, entre comillas, en el canal que ella dirigía. Muy bien, digo que lo que está haciendo Canal N, un día entrevista a un comunista, al otro día entrevista a 2 comunistas, al tercer día vuelve a entrevistar a 3 comunistas, y de vez en cuando invitan a alguien que no es comunista como para compensar, como para decir que son independientes. Si a eso le añades que los que están financiando esos medios de comunicación son los empresarios, ves tú la desidia que existe, ya también en el terreno político, de quienes podrían cambiar eso, porque son de 15 a 20 grandes anunciantes que mantienen a los medios de comunicación hoy día, aparte del gobierno que por supuesto nos estafa a todos los peruanos, gastando cientos de miles de millones de dólares financiando con publicidad estatal, gubernamental más que estatal, esos medios para que digan lo que ellos quieren o que dejen de decir lo que ellos quieren ocultar. Pero estos grandes anunciantes, que son 15 o 20 empresas, no quieren darse cuenta. Yo he hablado con algunos de los dueños o con algunos de los directivos altos de esas empresas. No les interesa. No están dispuestos mejor dicho, es la desidia. O la ceguera. Bueno, Lenin lo decía hace más de 100 años, los capitalistas son tan tontos que nos van a dar, que nos terminan vendiendo la soga con la que los vamos a ahorcar. Sigue teniendo absoluta vigencia, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ahora, viendo lo que ha venido pasando en el Perú, durante décadas le han contado a la gente más joven en el Perú, que son la mayoría hoy día, una falsedad respecto de lo que fueron los años, por ejemplo, del gobierno militar de Velasco. Ahora hay una película que exalta, ¿no? Que incluso llega a decir que si no hubiera sido por la reforma agraria, aunque digamos, hay una pequeña mención a que no estuvo del todo bien hecho, Sendero hubiera sido más feroz de lo que fue, ¿no es cierto? Sendero no hubiese existido en el Perú si no hubiese existido la teología y la liberación. Y después podemos hablar de eso, como me lo reconoció el propio Ricardo Durán, el obispo del Callao recordado, Ricardo Durán, sacerdote jesuita, que fue también parte de la teología y la liberación, pero que se dio cuenta después de la barbaridad que era esta teología, como pretendía imponer en la práctica, hacer del marxismo compatible con el evangelio y con el cristianismo, y escribió un libro en contra de la teología de la liberación. Yo lo entrevisté una vez porque tuvimos una época, un pequeño programa de televisión, unos cuantos congresistas o diputados, unos meses, en el canal 13, me parece que era, por Pueblo Libre. Y uno de los entrevistados fue Ricardo Durán, y le pregunté, ¿no le parece a usted que la prédica de Sendero Luminoso fue de alguna manera la justificación moral que los campesinos o que el campesinado peruano le vendieron estos falsos religiosos o malos religiosos
haciéndole pensar que algunas veces la violencia se justificaba, la injusticia justificaba la violencia, y me dijo, por supuesto. Y entonces, claro, como el curita de la zona le había dicho durante 20 años a toda la gente del pueblo que hay violencias, hay injusticias que justifican la violencia armada, de repente vino un señor como Abimael Guzmán y les dijo, oye, yo creo que hay violencia injusticias que justifican la violencia armada. Entonces dijeron, ah, caray, este nos da las armas y nos dice lo mismo que el curita de mi pueblo, que es buena persona, el curita es mi amigo. Entonces se engancharon. Bueno, claro, bueno, el veneno marxista de la lucha de clases, exacto, ¿no es cierto? No es la pobreza la que origina ha habido terrorismo en Alemania, la banda Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas en Italia, en la época que Alemania e Italia estaban en la cúspide de su buena situación económica. Es decir, la violencia no la origina la condición de pobreza. Yo soy amigo y tengo montones de gente conocida, gente muy humilde, con muy pocos recursos económicos, sufriendo lo indecible, a quienes trato de ayudar, igual que tú en cosas, y sin embargo a ninguno se le ocurre actuar violentamente. Pero claro, si el curita, que supuestamente te enseña lo que es bueno, y te hace ver lo que es malo, te dice que hay veces en las que tú puedes usar la violencia y matar a los demás con armas, y viene un señor y te las entrega, entonces, bueno, te confundes. Bueno, pero es que el discurso, a ver, retrocedamos, está muy interesante la conversación. Lo que pasa es que me he ido... pero está bien. Concluyo con esto. Sí. Durante años le han contado a la juventud de nuestro país, y por supuesto a la de Chile, una historia falsa respecto de la actuación de los cuerpos del orden. No me refiero a las exageraciones, a los abusos, que evidentemente los ha existido en todos sitios. No estoy justificando esos abusos, pero les han vendido la idea de que todos unos gobiernos, todas unas fuerzas armadas, toda una policía nacional han actuado sistemáticamente en contra de los derechos humanos. Les han vendido que Sendero Luminoso era poco menos, en una segunda etapa les han venido a decir que eran poco menos que luchadores sociales, ¿no? Hoy, salvo la cúpula de Sendero Luminoso, están todos libres, como consecuencia de esa. Así es, estuvo aquí la semana pasada o hace 10 días la hija del general Marieta Rivas, la hija del general... Marieta Rivero, perdón, la hija del general Rivero Lazo, encarcelado por supuesta autoría mediata. 19 años lleva preso. 19. Y de los cuales estuvo 11 años. Y es un caso de los cientos de casos, efectivamente. El 90% de los terroristas está libre, solo queda un puñado a la cúpula, y todos los militares y policías que combatieron el terrorismo siguen encarcelados y van a seguir persiguiéndolos, porque es un mensaje a las futuras generaciones de oficiales. Por supuesto. No te involucres, no te metas, porque tú vas a terminar así como ellos, tú vas a terminar así, entonces mejor... Eso es exactamente esto último que dices tú. ¿Tenemos que ir a un corte? Sí, nos vamos a un brevísimo corte, amigos, y regresamos en esta interesantísima charla con Rafael Rey en Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta en este segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña Rafael Rey. Y interesante porque, digamos, la pregunta era un poco sobre la quincena, por decirlo de alguna manera, y terminamos hablando de la historia, pero es muy interesante, efectivamente. Ahora, si trato de dar un paso atrás, Rafael, como tú lo has hecho ante la primera pregunta que te hice, es un escenario un poco desalentador, ¿no es cierto? En el sentido que, claro, todo lo que tú mencionas en realidad está ocurriendo por la penetración gramsciana. Yo totalmente. Todos los días aquí le hablo a la audiencia, sobre todo a los jóvenes que me siguen. Para que sepan quién fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, el debate que tuvo con Lenin, claro, la tesis del asalto al poder por fuera que sostenía Lenin, y Gramsci dijo con acierto, hay que no, captura el mundo de las ideas, captura el mundo de la cultura, la corrección política, y el poder cae como fruta madura. Y está ocurriendo no solo en el Perú, yo digo que el Perú es un manual gramsciano, pero está ocurriendo a escala mundial. Esta corrección política en Estados Unidos, lo que se está viendo con el Partido Demócrata, que se ha vuelto absolutamente a la ultraizquierda,
todo este tema en la educación a niños de 3 o 4 años, hablarles de que sí puede ser transgénero, que si te sientes hombre en cuerpo de mujer o viceversa, está muy bien, o sea, todo eso. Y en el Perú además con el añadido de lo que estábamos hablando, ya hay toda una generación que no sabe lo que pasó realmente durante los años del terror, y luego vino esa obra maestra de la manipulación marxista gramsciana que se llamó la Comisión de la Verdad, que continúa con el Museo de la Memoria y la Reconciliación. El Museo de la Memoria, yo lo he puesto en alguna columna muy apropiadamente. Tú sabes que el lugar donde funciona actualmente el Museo de la Memoria era el basurero municipal de Miraflores. Sí, los camiones de basura ahí se guardaban ahí los camiones de basura. Bueno, así que digamos, es perfecta, el sitio sigue siendo lo mismo, un vertedero de basura. Así es. Pero la Comisión de la Verdad, y yo me tomo el trabajo de leer no solo el prefacio o la introducción, sino los 8 o 12 volúmenes. Si no me equivoco, son 12 volúmenes. Es una obra maestra. Absolutamente. Orwell decía, todo empieza por el lenguaje. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Entonces, conflicto armado interno, ¿no? Yo siempre menciono tu ejemplo. Si un ladrón entra a un banco. Exacto. Y toma un rehén, ¿no es cierto? Lo toma así y le pone la pistola en la sien. Y luego entra un policía al banco para rescatar a todos los empleados del banco, a ese rehén, a todos los demás clientes que han ido al banco que están. Y hay un intercambio de disparos. Y en el intercambio de disparos, lamentablemente muere ese rehén. Y el delincuente. Y el delincuente. Entonces no se puede decir que el 50% de las víctimas es culpa del policía y el otro 50% del delincuente. No, el 100% es culpa del delincuente. Exacto. Que en primer lugar entró a robar al banco. Exacto, porque si no entraba, el policía no habría tenido que intervenir. Sendero Luminoso y el MRTA fueron dos bandas terroristas que le declararon la guerra a un Estado democrático. Exactamente. En democracia. El Estado le encomendó a los uniformados, le hace Fuerzas Armadas y Policía Nacional salir a combatir, que defiendan a el Estado de Derecho y que a la que pertenecen, que defiendan a la sociedad a la que pertenecen, porque no solamente es, para tocar el tema de la Comisión de la Verdad, que para continuar con ese tema y precisar dos cosas, no solamente es que yo también me leí todo el informe de la Comisión de la Verdad, todo, y por eso... Claro, cárceles del pueblo a las mazmorras inmundas, militantes a los terroristas, y podría seguir con ese lenguaje sesgado que se ha vuelto lamentablemente, digamos, parte del discurso. Todos los medios de comunicación, bueno, no todos. Bueno, Expreso no lo hace, tu programa no lo hace, digamos, hay islas, ¿no? 5 o 6, no llegan a los 2 dedos de una mano. Sabes el aprecio que le tengo al diario Expreso y sabes cómo hablamos del diario Expreso en mi programa, etcétera. O sea, por supuesto que es la isla que existe en el Perú, en los medios escritos. Expreso es la isla, en algunos temas también la razón, pero prácticamente los únicos. Los demás son una verdadera vergüenza. Y ya, no quiero continuar por esa línea ahorita, porque no hace falta. Pero te decía que no solamente es el tema de la... Porque además lo pone así la Comisión de la Verdad. Es decir, de los supuestos 70.000, que no fueron 70.000, sino máximo 20.000, 21.000. Fueron 25.000 y recuerdo la cifra porque además fueron 25.000 millones de dólares en daños que el terrorismo causó al Perú y 25.000 víctimas. Y los 70.000 es un cálculo usado para calcular la cantidad aproximada de peces en un estanque, que lo usó un matemático, un teórico. Un teórico inglés americano, que además nunca dio la cara y nunca justificó su teoría. Bueno, pero es que lo que les interesaba era subir el número para luego cobrar las reparaciones. No solamente cobrar las reparaciones, para poder justificar la falsedad de que hubo una violación sistemática claro, ¿no? de los derechos humanos. Bueno, pero vamos a ver, decía que lo que hicieron fue establecer responsabilidades en porcentaje del número de fallecidos o de muertos. Entonces, si la bala salía, una bala que había matado a alguien salía de un fusil de la Fuerza Armada, era responsabilidad de la Fuerza Armada. Bueno, y con el ejemplo del ladrón al banco que has puesto, que es efectivamente el que puse desde hace años, te das cuenta de lo absurdo. Exacto, o sea, totalmente. Y lo peor de todo, digo, además, el tema que es el tema del metalenguaje y es la equivalencia moral.
Exacto. O sea, en la misma balanza. Yo lo he comparado con un ring de box. O sea, la Comisión de la Verdad lo que hizo es, en esta esquina, las Fuerzas Armadas y policiales, y en esta otra esquina, Sendero, una equivalencia moral como si fuera un match de box. Es decir, son dos boxeadores que tienen la misma estatura, porque además hay categorías, ¿no es cierto? Pluma, welter, entonces... la Comisión de la Verdad lo tradujo a una equivalencia moral, con lo cual se diluye. Dos bandos enfrentados que le generaron un grave perjuicio a las víctimas, a la sociedad que fue víctima de ese enfrentamiento. Bueno, eso es lo que dice la Comisión de la Verdad. Un momentito. Y lo que hay que entender es que las fuerzas del orden son parte de la única sociedad que existe. No hay dos sociedades, una civil y una militar. No hay dos sociedades, una civil y una política. No hay dos sociedades, ni tres. Hay una sola sociedad. Y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden son los protectores por norma constitucional, por deber y por asignación de tarea de esa sociedad. De esa sociedad. Claro. De manera que lo que hubo fue un ataque de los terroristas, los subversivos, contra la sociedad, y la sociedad se defendió al principio solo con sus fuerzas del orden y después incluso por ejemplo, con las autodefensas, o sea, claro, las rondas campesinas. Las rondas campesinas y en los asentamientos humanos y en los pueblos jóvenes de Lima también hubo una especie de rondas. La gente se armó para defender a su propio hogar. Bueno, entonces todos esos cuentos son hechos a propósito, son parte de esa actitud gramsciana, claro, ¿no? Para cambiar la mentalidad, que la han conseguido, lamentablemente. ¿Están ganando la batalla, Rafael? Sí, la han ganado. Y a ver, y no es por culpa de los gobiernos, porque es muy fácil decir, claro, los gobiernos son los culpables de que ellos estén ganando la batalla. No, señor, son los verdaderos responsables son los medios de comunicación. Porque, ¿cómo quieren que los gobiernos den la batalla? Vamos a decir, se reclama mucho desde el periodismo nacional, es que los partidos políticos, por ejemplo, no dan la batalla ideológica, ¿no? Y han cometido esa grave falta, esa irresponsabilidad. Un momentito. ¿Cómo quieren que en el mundo moderno los partidos políticos o los gobiernos, den la batalla ideológica si no es a través de los medios de comunicación? Porque si los medios de comunicación, ¿qué quieren? ¿Que salgan con megáfono a las calles a predicar, digamos, a contrarrestar los argumentos de la otra parte? No, la única forma son los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? No solamente vetan a los que les da la gana. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente vetado en Radioprogramas del Perú, en Canal N, en América Televisión, en Latina, y no te digo nada en los medios escritos como El Comercio, Perú 21, no te digo nada, etcétera. Y no me importa finalmente, pero gente que piensa como yo también está vetada. Pero, sin embargo, son los comunistas, los socialistas, los caviares. Claro, el discurso está dominado, evidentemente. Bueno, okay. El discurso está dominado. Muy bien. Pero mira, sin tratar termino con esta idea. Sí. Perdóname, termino con esta. Entonces, son los medios los que han ido cada vez más cerrando la brecha y ya prácticamente no se escuchan voces en sentido diferente a lo que ellos, y encima ahora comprados por el gobierno que le interesa que sigan con ese discurso. Entonces, claro, la batalla ideológica está perdida porque el principal instrumento, que son los medios de comunicación, no está disponible para un sector. Sí, bueno, sí, pero por ejemplo, yo no te planteé la pregunta, pero bueno, por momentos, claro, me asalta un poco el desasosiego, pero por otro, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, Trump se dio cuenta que no podía contar con el mainstream media, con New York Times, Washington Post, en fin, CNN, todos los canales de televisión, todos absolutamente en contra, activistas del Partido Demócrata. Saltó la intermediación y se dedicó a hacer política y a transmitir su mensaje a través de Twitter, por redes sociales, sí. Y es un maestro en el manejo. Claro, tiene la experiencia con su programa de televisión y todo, pero realmente todos los politólogos, todos los analistas, incluso aquellos que son probadamente demócratas o liberales en el sentido estadounidense del término, reconocen que Trump es un maestro en el arte. Y entonces en Estados Unidos ha ocurrido un fenómeno curioso de ciertos espacios
digamos, alternativos, claro, que han tratado de satanizarlos diciendo es la alt-right, también le han clavado el San Benito, pero sin embargo son los que se han convertido en el sostén ideológico de toda esa parte, toda esa mayoría silenciosa de estadounidenses que no comulga con la corrección política de los medios, con el mensaje de Hollywood, con todo este tema de la victimización. Por ejemplo, esa película Joker, no sé si la has visto, a mí me parece el mensaje es un mensaje venenoso y es una de las películas más vistas. Está hablando, o sea, si tú eres una persona que has tenido problemas económicos o familiares en la vida, entonces eso justifica que agarres un arma y que mates a alguien, ¿no? La cultura de la victimización y de lucha de clases, ¿no? Porque todas las escenas finales, los pobres contra los ricos, es decir, es un mensaje. Entonces Hollywood está dominado por eso. Sin embargo, hay mecanismos alternativos. Yo creo que quizá espacios como el tuyo, medios como Modestamente, como este programa, en fin, yo creo que tenemos que ser esa alternativa a este discurso político predominante. Yo quería, para ir redondeando un poco, lo que está ocurriendo en Chile también es parte de esto. Sí, pero para entrar a lo de Chile, yo te quiero mencionar lo de Trump. Sí. En Estados Unidos, como las redes sociales son hoy día mayoritarias, ya la mayor parte de la gente en Estados Unidos, en sociedades donde acá también está bastante desarrollado, pero falta muchísimo todavía. Hay una penetración del 30% en las redes sociales. Claro, ese es otro. Conforme eso se extienda, permitirá efectivamente que gente con sentido común y más allá de su personalidad, porque a mí la personalidad de Trump, por supuesto, no me gusta en muchos aspectos, pero no puedo dejar de reconocer que en temas para mí fundamentales, como por ejemplo el intento de acabar con el asesinato más grave que existe, como es el aborto, o todo el tema del género y de la transexualidad y de la homosexualidad y del matrimonio homosexual, ha encontrado en Trump una persona que es un obstáculo, ¿no? Y por eso se lo quieren tumbar. Exacto, por eso es enemigo. Pero lo que pasa es que como llega su mensaje a través de las redes sociales, ¿qué es lo que hizo Juan Pablo II, dicho sea de paso? Juan Pablo II viajó por el mundo porque se dio cuenta que lo silenciaba la prensa internacional. Y entonces, para dar la doctrina, decidió viajar a los países. Y consiguió que quedara muy claro el mensaje del Santo Padre con esos viajes, no con lo que la prensa decía. Una vez que iba a un país ya no podían dejar de transmitir lo que decía. Pero bueno, lo que está sucediendo en Estados Unidos, también en algunos países de Europa, Hungría, por ejemplo, con Orbán, y en algunos otros países, es que hay en su nivel también Bolsonaro en Brasil. Sí, claro. O sea, al margen de la personalidad y de las características o del comportamiento de esos líderes, entre comillas, tienen en muchos aspectos sentido común. Y entonces han empatado con el sentido común que el ser humano tiene dentro del corazón sin darse cuenta. El sentido común te dice que hay que hacer el bien y evitar el mal, pero eso significa que hay que tener alguna categoría que te haga ver que eso está bien y que esto está mal. Si todo es relativo, si no hay ninguna norma objetiva que te pueda decir que esto está bien o está mal, entonces es el caos. Entonces ahí sí no hay sentido común. El sentido común me dice que yo haga lo que a mí me interesa que haga, y es la ley de la selva. Bueno, lo que yo creo que está pasando es que la sociedad ha llegado a tal nivel de corrupción y de miseria que la gente ha dicho, bueno, viene un señor como Trump o como esta gente, repito, al margen de sus características personales y de sus guachaferías y de sus atorrancias muchas veces, pero que con algunas cosas se empata con el sentido común. Entonces la gente dice, bueno, esto es. Dicho eso, paso a lo de Chile. Bueno, en Chile también, durante años, le han dicho a la sociedad chilena una falsedad respecto de lo que sucedió en Chile. Y yo no niego que hubo excesos y hubo matanzas, sí, está bien, de acuerdo. Pero peores fueron las de los terroristas, la subversión en Chile. Pero, ¿qué pasa hoy? Que hay una mezcla. En la introducción que tú hiciste en este programa, hablaste de lo que, de un poco, de que habían extremos, ¿no? Y cosas medias. Yo creo que es una mezcla de todo. Es una mezcla de falsedad, de una historia falsa que les han vendido, de una realidad de injusticias que se dan
pero no por las leyes, no por el sistema capitalista, no por el sistema, sino por la falta de normas morales de los propios empresarios, por ejemplo. O sea, a ver, yo me opongo, porque es un desastre y está demostrado, a que el Estado establezca cuánto deben de ganar los empleados en una empresa, ¿ya? Pero, entonces, porque eso conduce al desastre. O, por ejemplo, me opongo a que el Estado fije los precios de los productos, porque lo único que te origina eso es disminución de la producción, mercado negro y, por supuesto, inflación. ¿No? Sí, Venezuela es un ejemplo correcto. emblemático. Ahora bien, un empresario, algunos dirán, los liberales dirán, no, está bien, pero yo no soy en ese sentido liberal. O sea, un empresario que podría vender una medicina, por ejemplo, un laboratorio, como los hay en el mundo, que podría vender esto a 5 soles, pero dice, sí, pero como nadie lo produce, yo lo vendo a 50. Se acabó, le saco 45 más. Con 5 ganaría el 100%, porque a mí me cuesta 2.50 la fabricación de esa medicina, por decirte. Entonces la vendo a 5 y ya gano 100%. No, la vendo a 50. Porque eso es lo que está pasando. Esa moral, esa indecencia existe en los países también, claro, como el capitalismo. Esa parte codiciosa del mercado se puede regular. En Estados Unidos existen leyes antimonopolios. Monopolios, sí. Antimonopolios hace más de 100 años. He puesto el ejemplo de los precios justamente para evitar una discusión más amplia. Estoy de acuerdo contigo, pero a lo que iba fundamentalmente es que, o sea, al tema moral subyacente detrás de eso, la conducta, la codicia, la falta de solidaridad con el prójimo. Exacto. Y de ahí puedes añadir lo ideológico, por supuesto, el tema gramsciano, el tema comunista, etcétera, la parte de venganza. La capa básica es esa, digamos, la raíz en el fondo moral, la raíz es moral. ¿Y ahora qué está pasando en Chile? He sido informado que en Chile han quemado iglesias, han destruido iglesias. Por eso te digo, y ahí iglesias. También ahí también, en el mundo, pero ahí también se ve en esos actos, eso ya no es venganza, eso ya es odio a la religión. Que ha habido escándalos, especialmente en Chile, que han sido lamentables y tremendamente criticables, sí, efectivamente, pero de ahí a pensar que todos los curas, todas las monjas, toda la cosa religiosa es el enemigo, bueno, en fin, ahí hay una... hay un plan, hay ONGs, hay organizaciones a escala internacional. Eso ha salido publicado en un diario como El País, que no se puede decir que sea un diario de ultraderecha, para calmar un San Benito, en el cual dicen, no, nuestro objetivo es llenar de demandas a la Iglesia Católica de Estados Unidos, que es de alguna manera financia a otras iglesias en otras partes del mundo para que quiebre, y eso va a tener un efecto espiral, y entonces estamos liquidando a la Iglesia Católica. Hay un odio a Dios también, o sea, eso es un tema bueno, tendríamos varios programas dedicar a ese tema, pero... Termino solamente con esto, porque tenemos que irnos, ¿no? Pero termino con esto. Los militares, entiendo que el gobierno chileno, ante estas barbaridades que siguen pasando a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Quema de iglesias, atropellos a las personas. Han agredido a ciudadanos. Así es, los saqueos, en fin, todo lo que quieras. Claro, ya el gobierno se ha planteado, cumpliendo su deber, bueno, hay que poner orden y por tanto hay que establecer el estado de emergencia. Bueno, las fuerzas del orden, que ya han sufrido en carne propia, lo mismo que las han sufrido aquí en el Perú, han puesto sus condiciones, así, pero entonces, un momentito, no me apliquen las mismas normas que han aplicado en otras ocasiones, porque se condena a gente inocente o a gente que simplemente cumplió con su deber. Hay una guerra, esto que hay que dar la cara, yo arriesgo mi vida, van a morir gente nuestra y me van a decir que cada uno del otro lado que muera me van a culpar a nosotros y nos van a meter presos. Nosotros también tenemos derechos humanos, pero nadie nos defiende. Entonces, ¿qué ha dicho la Fuerza Armada en Chile hasta ahora? No se meten. Si no me dan las condiciones que requiero para que podamos actuar con justicia en defensa de la sociedad, entonces no me pidan. Y eso es exactamente lo que sienten los militares en el Perú, más allá de mi dolor, de mi lamento y de mi indignación
con lo que ha sucedido en el último mes aquí en el Perú, concretamente en los comandos, digamos, en los jefes, en los comandantes generales de las tres armas. ¿Te refieres a la foto? Me refiero al apoyo al golpe de Estado, bueno. No solo a la foto, por supuesto que la foto. Y cuando me han dicho, porque me han mandado decir algunos de los comandantes generales, no, pero la foto era solamente, nos engañaron. Bueno, si te engañaron, entonces protesta. No están usándonos políticamente. Y al día siguiente podrían haber ido a tomarse la foto. Cuando digo la foto me refiero evidentemente al apoyo, pero es que esa foto fue decisiva en esta época de Estoy redes de acuerdo, sociales. Estoy de acuerdo, sin embargo no lo dicen así. Era, yo tengo la espada. Exacto. Tengo la billetera, que es el presupuesto, y tengo la espada. Correcto. ¿No es cierto? No lo han dicho en público, pero a mí, que he sido ministro de Defensa y que les hice conocer a los comandantes generales mi decepción de su actitud, de falta de valentía, de coraje y de consecuencia con el deber que tenían ante la ley y ante la Constitución peruana, cuando me han dicho como excusa, hay dos excusas que me mandaron decir. Una, que los sorprendieron con lo de la foto. Si te sorprendieron, entonces al día siguiente o a la hora te vas al Congreso y te tomas una foto igual con el presidente del Congreso. Uno. Dos, si efectivamente era, como el otro argumento, no, es para, nosotros lo único que vamos a hacer es evitar los excesos. Evitar los excesos, ¿no? No es un exceso que la policía rodee el Congreso y decida la policía, quién entra y quién no entra. Y el presidente del Congreso calladito la boca. Pero, perdón, el otro argumento, es decir, no, para evitar desmanes. Lo que está sucediendo en el país es ya un desmán de autocracia que la verdad... Bueno, mira, Rafa, como llegaste unos minutos tarde, vamos a extendernos unos minutos también para terminar un poco hablando de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir de aquí a 3 meses. Entonces, yo percibo, no sé si tú compartes esa percepción, esa preocupación, así como en la época del combate contra el terrorismo de Sendero Luminoso, estábamos al final del día solos. No obstante que en Estados Unidos salió un secretario o subsecretario de Estado, y esto es bueno que lo sepan los jóvenes, porque es una verdad histórica, salió a decir, Perú está en riesgo de convertirse en la Camboya sudamericana. Así es. Camboya, donde el Khmer Rojo, los comunistas tomaron el poder y asesinaron a 2 millones de personas. Bueno, Sendero Luminoso, de haber triunfado, tenía los mismos planes genocidas. Pero nadie movió un dedo, al contrario, había planes, y esto me lo han dicho diplomáticos, ya tenían planes de intervención para poder de alguna manera balcanizar el Perú. Completamente. No movieron un dedo. Yo percibo ahora, con este golpe 2.0 que ha habido, ¿no es cierto? Sin tanques en la calle, digamos, había un contraste, hay que admitirlo, con la manera un poco rudimentaria. Sin tanques, pero con constitucionalistas con orugas. Bueno. Pero digamos, visto desde fuera, no hubo tanques en la calle, no viste soldados entrando a ningún lado, ni a los medios de comunicación porque estaban allí, no hacía falta, ¿no es cierto? Así Las guaripoleras, como dijo Beto Ortiz. Así es. Pero lo que estoy viendo es, en el escenario internacional, la OEA se lavó las manos, ¿no es cierto? Totalmente. No convocaron al Consejo, el secretario general de la OEA, el mismo que fue a respaldar a Evo cuando dijo, están atentando contra mis derechos humanos y tengo que ser candidato. Solo porque necesitaba el voto de Evo Morales para la reelección. Así es. Se lavó las manos, la Comunidad Europea se ha lavado las manos, Estados Unidos está con otros problemas, no mira para aquí. Me da la impresión que estamos solos, y cuando digo estamos solos no solo el Perú, sino lo que está pasando en Chile, Argentina, ya no nos da el tiempo para hablar, pero un desastre el regreso del peronismo en su peor versión, México, presa del narcotráfico, lo que ocurrió en Culiacán con el Chapito, que fueron los narcos, parecía una película. Pero en fin, en el Perú, dentro de 3 meses, para terminar, cortita, Rafael, por favor, va a haber elecciones. Enrique García y otros han dicho que el futuro del Perú se juega en el 2020. ¿Tú estás de acuerdo? Que si no hay una buena correlación de fuerzas en este Congreso, para el que faltan menos de 3 meses, no va a haber 2021 porque cambian la Constitución, régimen económico, reelección. 100% de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Y crees que hay conciencia en esa? No la hay, y no la va a haber si los medios de comunicación no cambian radicalmente su discurso. Y los medios
de comunicación solo cambiarán su manera de actuar, su irresponsable manera de actuar, y su tremenda ventaja para quienes lo que quieren en el fondo es un cambio constitucional, un régimen económico distinto para hundir al Perú en el fondo, no digo porque quieran hundirlo, sino porque el resultado de ese estilo es hundirlo, ¿no? Si no cambia la prensa, y la prensa no cambiará si no se toman en serio los grandes anunciantes, la decisión de condicionar su financiamiento y su publicidad a que cambien esa manera irresponsable de actuar, yo creo que la correlación de fuerzas que va a existir va a ser una combinación de no solo novatos, ignorantes, sino ideologizados, muchos, bastantes de ellos, y de poca capacidad intelectual, bastantes, es decir, de idiotas útiles para quienes sí van a ir con un plan destructivo. Y por tanto, ahí creo yo que va a terminar sucediendo lo que acabas de mencionar y que sostiene Enrique Gertz, y coincido plenamente con él. Esa es la consecuencia lógica de esa siembra que han venido haciendo durante décadas para desprestigiar a todo lo que significa política en el Perú, y por supuesto también parte de quienes han actuado, por ejemplo en el Congreso último, no de todos, porque hay gente muy digna y que ha luchado desde adentro, pero una gran mayoría que ha actuado pésimo, muy mal, irresponsablemente. No te digo nada lo que significa para mí, por ejemplo, Fuerza Popular. A mí, que me llaman fujimorista, soy de lo más crítico de la labor que han... Terrible, tenían 73 congresistas, podían haber hecho todas las reformas que el Perú necesitaba, lamentablemente no se lo dije a un alto dirigente en ese momento de Fuerza Popular, le dije, ustedes que tienen mayoría absoluta en el Congreso, y hasta ahora, ya llevaban meses, no han hecho nada. Y me dijo, ¿a qué te refieres? Entonces le di un par de ejemplos de reformas que tenían que hacer, y me dijo, ¿tú quieres entonces, Rafael, que nos suicidemos políticamente? Y le dije, terminaron suicidados. Perdóname, le dije, mira, por supuesto que quiero que se suiciden políticamente. Para lo único que debe de servir la popularidad de un político es para gastarla haciendo lo que el país necesita que se haga. Claro, si la diferencia entre político y estadista, ¿no? Si tú gastas tu popularidad haciendo lo que debes, ¿qué te importa la popularidad? Ya conseguiste el verdadero objetivo que debe tener un político, que es mejorar su país. Bueno, ojalá, Rafael, ojalá, amigos, que ya que empezamos el programa hablando de la intervención divina en las cosas, ojalá que de alguna manera las cosas se enderecen. Eso es todo por hoy. Te agradezco mucho, Rafael, muy ilustrativa tu presencia. Amigos, regresamos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buen día.